Primero que todo se presenta. Estimados, vamos a comenzar la segunda videoconferencia de este curso de defensa penal de imputados indígenas. A mi lado está el profesor Juan Pablo Mañalich, ya un poco más allá, Gonzalo Medina, también profesor, por supuesto. Gracias. Ustedes lo conocen, muy conocido, sobre todo acá. Te echamos de menos, Gonzalo. Gracias. Y bueno, sin más, los dejo con la presentación. Por favor. Bueno, muchas gracias. Nos corresponde al profesor Medina y a mí cerrar el debate del módulo correspondiente a esta semana, que ha estado a cargo nuestra y que ha estado básicamente dedicado a cuestiones ya propiamente vinculadas a preguntas del derecho penal sustantivo y hasta cierto punto también del derecho procesal penal, que se suscitan cuando se tiene a la vista lo peculiar de los contextos en que el lugar del imputado puede ser ocupado por una persona que pertenece a una comunidad indígena, ¿no? Sobre todo teniendo a la vista el impacto que a ese respecto puede o tendría más bien que tener el reconocimiento por parte del Estado de Chile de la normativa introducida básicamente por el convenio 169, ¿no? Y entonces la idea es que este espacio lo dediquemos a, de alguna manera, recapitular lo que han sido los ejes fundamentales del debate en el cual hemos estado participando a lo largo de la semana. Y para eso el profesor Medina y yo nos vamos a dividir el tiempo. Yo voy a hablar primero de las cuestiones que dicen más bien directa relación con las preguntas de lo que yo he estado revisando más directamente, y después el profesor Medina hará lo propio con las preguntas que conciernen lo que él ha estado monitoreando directamente, ¿no? Revisando las preguntas preparatorias de esta videoconferencia que decían relación con lo que estuvimos revisando hacia el comienzo de la semana, básicamente en los espacios del lunes y del martes. Yo tengo preparado una tripartición básica de cuestiones, tres grandes ejes, ¿no? Y cada uno de ellos admite quizás desglosarse en algunos puntos más específicos que entonces voy a ir enunciando a medida que avance, ¿no? Pero por de pronto los tres ejes fundamentales serían primero la cuestión relativa a la integración, ¿no? De los indígenas como presupuestos de la atribución de responsabilidad penal, cómo se desenvuelve esa variable específicamente. En segundo lugar, y quizás ya algo más específicamente, cómo se relacionan estas dos nociones, la del error de comprensión y el error de prohibición, sobre lo cual hubo bastante interés de parte de los participantes en los foros. Y finalmente algunas preguntas vinculadas a la incidencia específica del convenio 169 en términos del derecho. Gonzalo, buenas tardes, sabes que nos escucha acá en Valdivia, nos hay un problema técnico. Gracias. Marco, igual que la otra vez, este problema es tuyo. Por favor, no vuelvas a tratar de interrumpir esto porque esto va a quedar grabado. Vamos a intentar resolver el asunto por nuestra cuenta. Te rogamos a ti también tratar de arreglarlo por la tuya. Y entonces el último eje es el la incidencia de las normas o de determinadas normas del convenio 169 para la determinación del derecho judicialmente aplicable por los tribunales chilenos, ¿no? A lo primero, entonces, ¿no? El problema relativo a la cuestión de la integración o falta de integración de las personas que pertenecen a
a una comunidad indígena y qué incidencia eso tiene desde el punto de vista de la atribución de responsabilidad, ¿no? Quizá en el nivel más abstracto uno podría decir que aquí están involucradas preguntas que dicen relación con la legitimación misma del ejercicio de la potestad punitiva del Estado de Chile, porque de alguna manera en los términos más elementales, por decirlo de algún modo, la cuestión se vincula a lo que uno puede llamar el problema de la culpabilidad material, ¿no? ¿En qué medida puede el Estado pretender de una persona que esta persona practique eso que algunos denominarían fidelidad al derecho, ¿no?, respecto de las normas que ese Estado reconoce como vinculantes para quienes de alguna manera no realizan su vida posibilitada por la existencia y las garantías que ofrece ese mismo Estado, ¿no? Y eso de alguna manera da lugar a una pregunta sobre la cual quizás no vale la pena que entremos en detalle aquí, pero que dice relación con una pregunta de reciprocidad política, ¿no? Y desde ese punto de vista, el problema que se suscita cuando al interior, ¿no?, de la comunidad que uno identifica con un determinado Estado-nación existen subcomunidades con pretensiones identitarias propias, es la pregunta acerca de en qué medida puede llegar a haber una superposición conflictiva eventualmente entre, ¿no?, la identidad que de algún modo hegemónicamente el Estado pretende mantener y la pretensión de reconocimiento o aún de autonomía en diversos grados que las comunidades más locales pueden llegar a exhibir, por decirlo así, en contra del poder del Estado, ¿no? Ahora, esa es una cuestión que sobrepasa este marco porque se plantea desde ya cada vez que uno se hace la pregunta de cómo se legitima un reproche de culpabilidad penal dirigido a un extranjero, ¿no? Y esa no es la situación en sus propios términos que nos convoca aquí. Lo que uno, sin embargo, creo yo, no puede perder de vista es que ese problema, el de la integración a una determinada comunidad política, desde el punto de vista del derecho, se puede manifestar en dos niveles distintos, y yo creo a nosotros nos preocupa básicamente uno de esos dos niveles. Un primer nivel es el problema, digamos, de autonomía política en la producción misma de las normas que después pueden fundamentar un reproche de culpabilidad, ¿no? Y esa es una cuestión que tiene que ver con la integridad del proceso legislativo, que tiene que ver con el grado y la efectividad de los mecanismos de representatividad política, cuestión que hoy día, creo yo, por razones obvias, es muy importante discutir en el caso chileno. Pero hay un segundo nivel, que es el nivel de la aplicación del derecho, en que la cuestión también se hace pertinente, y yo diría que directamente al menos es el nivel el que nos compromete en lo que a nosotros respecta ahora más apremiantemente, ¿no? Y yo creo que eso, a su vez, o sea, cuando nos quedamos en el nivel del problema de la pertenencia a una determinada comunidad política en lo que dice relación con la aplicación del derecho, quizás nos ofrece una clave para aproximarnos a una distinción que aparecía invocada en el artículo que se tuvo a la vista durante la semana y que generó bastante roce en términos de intercambio en los foros en los que ustedes participaron, etcétera, que es el artículo de Modolel, en que se plantea esta distinción entre la situación del indígena no integrado, por una parte, y la situación del indígena total o parcialmente integrado, por otra parte. Y yo creo que con justa razón, los términos en que Modolel recurre a esa distinción generaron algo de controversia, como podía observarse revisando las participaciones en los foros respectivos de cada grupo.
Y yo diría que la dificultad tiene que ver con lo siguiente. Había quienes acusaban a Modolel, quienes, digo, participantes de nuestro foro, de incurrir en alguna forma de etnocentrismo. ¿En qué sentido? En el sentido de que Modolel básicamente entiende en ese trabajo que la distinción entre la situación del indígena integrado y la situación del indígena no integrado tiene relevancia en pos de determinar ya más específicamente qué clase de eximente, desde el punto de vista de la estrategia de defensa, por ejemplo, uno podría pretender invocar en pos de, digamos, lograr una exclusión de responsabilidad a favor del imputado que pudiera encontrarse en una de esas dos situaciones, ¿no? La de la no integración o la de la integración total o parcial. Y Modolel básicamente entiende que la diferencia entre una y otra situación tiene importancia porque tratándose, piensa él, del indígena no integrado, sería más factible la invocación de un eximente que operase al modo de una causa de justificación. Y uno, para todos los efectos, podría resumir esa categoría en la noción de ejercicio legítimo de un derecho para nuestros efectos que hace suyo el artículo 10, número 10 del Código Penal chileno, ¿no? Y Modolel piensa de alguna manera que la situación del indígena no integrado hace más viable esa invocación de una causa de justificación por, digamos, ejercicio legítimo de un derecho, porque de alguna manera la situación del indígena no integrado es una situación tal que haría más comprensible desde el punto de vista del derecho del Estado a ser aplicado, reconocer, ¿no?, la pretensión normativa de las prácticas consuetudinarias, costumbres en sentido amplio, de la comunidad a la que pertenece ese imputado no integrado, ¿no?, en la comunidad nacional respectiva. Mientras que, piensa Modolel, en la situación del indígena integrado total o parcialmente, la plausibilidad de invocar un eximente que operase al modo de una causa de justificación mermaría, porque de alguna manera, y yo creo que ese es el problema, respecto de esa situación, la pretensión de exigibilidad de la sujeción al derecho, en este caso del Estado de Chile, digamos, sería mayor. Yo, más bien, o sea, digamos, sin querer prejuzgar la cuestión en términos de si Modolel efectivamente incurre o no en una forma de etnocentrismo, yo diría que la cuestión, para nuestros efectos, tiene más bien que ver con que Modolel, creo yo, no está tomando en cuenta, y esto no lo digo necesariamente a modo de reproche para con Modolel, porque habría que ver cuál es el contexto en que surge su artículo, etcétera, pero Modolel no está tomando en cuenta, con todas las, digamos, con todas las implicaciones que eso puede traer aparejada, la existencia del convenio 169. O sea, yo pienso que un análisis como el de Modolel, de alguna manera podría ser más o menos persuasivo si es que uno se imaginara una situación en la que no tenemos a la vista un convenio como el convenio 169. ¿Por qué digo eso? Digo eso porque si ahora asumimos que tenemos como instrumento internacional ratificado por el Estado de Chile, etcétera, el convenio 169, entonces lo que uno tendría que preguntarse es si efectivamente, a la luz de la normativa del convenio 169, es o no determinante esa distinción, ¿no?, entre la situación del indígena no integrado y la situación del indígena total o parcialmente integrado. Y yo tendería a pensar que para el problema del eventual reconocimiento de una eximente que operase al modo de una causa de justificación, en el sentido, por ejemplo, de un ejercicio legítimo de un derecho, la distinción no tendría que ser relevante. ¿Por qué? Porque el convenio 169, en particular su artículo 8º, diría yo, nos ofrece una base para entender que el Estado de Chile, al ratificar y hacer suya la normativa contenida en el convenio 169, reconoce, incorporando, por así decirlo,
a su ordenamiento jurídico la normativa incorporada, digamos, incluida en el convenio 169, que se caracteriza en lo que aquí nos interesa precisamente por reconocer a su vez con estándar de validez jurídica las prácticas, costumbres y más específicamente el derecho consuetudinario de las comunidades que caen, ¿no?, dentro del alcance del mismo convenio. Y entonces yo creo que eso tendría que llevar, para los efectos de la posibilidad de invocar a modo de causa de justificación por ejercicio legítimo de un derecho, estándares que provengan del derecho consuetudinario o de las prácticas consuetudinarias de las comunidades, tendría que llevar a relativizar considerablemente esa distinción, la distinción entre el indígena integrado y la del indígena no integrado, ¿no? Creo yo, sin embargo, que la distinción entre esas dos situaciones conserva su importancia, pero en un nivel completamente distinto, básicamente en términos de la pregunta que nos hacemos cuando lo que nos interesa es la eventual construcción de una eximente consistente en un error de prohibición. Ahí puede ser relevante la distinción entre la situación del indígena no integrado y la situación del indígena sí integrado, porque, digámoslo así, la pretensión de fidelidad al derecho del Estado nacional, en este caso, ¿no?, que pretende juzgar penalmente al miembro de una comunidad indígena u originaria, puede variar según cuál sea el grado y la medida de inclusión, de pertenencia de esa persona en esa misma comunidad nacional, ¿no? Y uno para eso podría invocar, ¿no?, el lugar común, yo diría, asentado y correctamente asentado, según el cual, ¿no?, la verosimilitud de la alegación de un error de prohibición directo, consistente, ¿no?, en el desconocimiento de lo que uno hace está per se prohibido, tiene, digamos, es mucho mayor, la plausibilidad de esa alegación es mucho mayor cuando se trata, ¿no?, de un extranjero no avecindado, ¿no?, para un ejemplo de manual. Y si eso es correcto, entonces uno puede hacer extensiva esa consideración respecto de miembros de comunidades que están lo suficientemente, digámoslo así, alejadas, ¿no?, de los paradigmas normativos del Estado juzgador, en términos tales de que uno pueda reconocer que para una persona que se encuentra en esa situación, reconocer la norma jurídicamente reconocida por ese Estado como vinculante para sí es menos exigible o incluso inexigible, ¿no? Por lo tanto, yo diría, recapitulando la cuestión, la distinción entre la situación del indígena integrado y la situación del indígena no integrado tiene que ver, o sea, es relevante cuando lo que nos interesa son preguntas de exigibilidad, ¿no?, de motivación leal a las normas del Estado, pero no cuando lo que nos interesa es en qué medida las mismas normas a ser aplicadas pueden ya encontrarse cointegradas por pautas culturales que provienen de la propia forma de vida de las comunidades originarias, que por esa vía, creo yo, a la luz, digamos, y sometido a las restricciones que impone el mismo convenio 169, compatibilidad con derechos fundamentales reconocidos por la propia Constitución, compatibilidad con derechos humanos consagrados a nivel de instrumentos internacionales, etcétera, pueden llegar a tener incidencia como estándares jurídicos que tribunales chilenos puedan o deban reconocer para efectos de otorgar, por ejemplo, una eximente de responsabilidad al modo del ejercicio legítimo de un derecho. Por supuesto, ahí la cuestión más sensible tiene que ver con la exigencia de legitimidad del ejercicio del derecho respectivo que uno pudiese fundamentar, por ejemplo, en prácticas consuetudinarias. Y a ese respecto, claro, los límites que impone el convenio 169, compatibilidad con derechos fundamentales, etcétera, tendrían que hacerse operativos, pienso yo, en la evaluación de esa legitimidad.
Una cuestión que aparecía como pregunta dentro de esa órbita, y sobre la cual voy a hacer una breve referencia ahora para retomarla hacia el final, es en qué medida esa distinción, hecha suya por Modolel y que aquí he estado revisando someramente, puede reclamar relevancia específicamente no para la situación en que se encuentran imputados mapuches por hechos que de alguna manera muestran una cierta prevención de confrontación respecto del ordenamiento jurídico hecho suyo por el Estado de Chile, ¿no? Y entonces, una de las cuestiones que era de interés para los participantes, o para algunos participantes en los foros, desde ese punto de vista, tenía relación con cómo juega esa variable frente, por ejemplo, a la calificación de un hecho de esas características como constitutivo de delito de terrorismo, ¿no? Ahora, esa es una cuestión sobre la cual el profesor Medina se ocupó, entiendo yo, con algún detalle, y entonces las cuestiones específicamente vinculadas a la calificación de hechos como conductas terroristas, etcétera, es algo en lo que no me quisiera meter para respetar el orden de las cuestiones. Lo que sí quisiera decir, y lo voy a retomar hacia el final, es que eso de alguna manera nos puede llevar, por lo menos en cierto ámbito, a la discusión sobre el así llamado delincuente por convicción, ¿no? Que es una cuestión que también se planteaba de parte de algunos participantes en los foros, y sobre eso voy a tratar de decir algo hacia el final, ¿no? Respecto del segundo eje, que se vinculaba a la distinción entre error de comprensión y error de prohibición, esa fue otra de las cuestiones protagónicas, por así decirlo, en lo que a mí me tocó tener a cargo durante la semana. Y yo básicamente quisiera, ¿no?, a modo de clarificación respecto a lo que yo estimo es correcto, decir lo siguiente. El error de comprensión uno lo puede tratar como una forma de error, si uno quiere, específica, pero que tiene que hacerse relevante a través de las categorías generales. O sea, yo sería más bien reacio a aceptar una forma de error sui generis, excluyente de la responsabilidad, que pudiésemos llamar error de comprensión. Y eso básicamente porque yo creo que si uno sigue esa senda, puede terminar quizás algo demasiado cerca de las concepciones más tradicionales que, por ejemplo, aparecen criticadas hacia el comienzo del trabajo del mismo Modolel, que miran patológicamente la situación del imputado indígena, ¿no?, que es inaccesible, por así decirlo, a la motivación conforme a derecho, ¿no? Yo tendería a pensar que la especificidad de la variable indígena se hace relevante aquí porque podemos quizás entender que el error de prohibición tiene una dimensión que no es, o por lo menos es lo que yo trataría de decir, no es puramente cognitiva o intelectual. Digamos, ese es uno de los componentes que están involucrados en el error de prohibición, pero yo diría, el reconocimiento de un error de prohibición también tiene, en último término, un momento, para decirlo con todas sus letras, político. ¿Por qué? Porque yo pienso que, a diferencia de lo que sucede con las eximentes relativas a la incapacidad de culpabilidad, lo que llamaríamos ¿no?, falta de imputabilidad por locura o demencia, ¿no?, el error de prohibición puede servir de mecanismo de reconocimiento, bajo ciertos límites, de que la norma que una persona quebranta es para esa persona una norma, en cierta medida al menos, ajena. Y si podemos dar cuenta de esta idea de que la norma cuyo quebrantamiento pretendemos reprocharle a una persona es una norma que de su punto de vista es más bien ajena, entonces yo diría que la categoría dogmática que uno tendría que invocar sería la del error de prohibición. Dicho eso, yo diría, el error de prohibición
no debería ser entendido como a veces se lo entiende más tradicionalmente como un desconocimiento de una norma. Se trata en todo caso del desconocimiento del carácter normativo del hecho, y la variable comprensión ahí, yo diría, tiene que ver con que bajo determinadas circunstancias quizás ya no podemos esperar que una persona entienda por qué el hecho puede merecer una calificación de antijurídico, ¿no? De normativamente inaceptable, ¿no? Es una cuestión, entre paréntesis, que yo he tratado de trabajar en un informe que produje para la misma Defensoría Penal Pública a propósito del error de provisión en delitos de significación sexual. Y yo creo que si uno desarrolla la idea, uno puede llegar a entender que en determinados casos y bajo determinados límites, el error de comprensión funciona como un error de prohibición en la medida en que una persona, por su situación de pertenencia a una cierta tradición cultural, etcétera, eventualmente no sea capaz de entender, quizás pueda saber que hay una prohibición dando vuelta por ahí, pero que no sea capaz de internalizarla, ¿no? Como razón motivante, ¿no? Y yo creo que esa es la dificultad y es lo que uno tiene que explorar cuando discute sobre error de comprensión como una instancia de error de prohibición. Había una pregunta ahí que quisiera simplemente no dejar pasar, que consistía en si acaso cabía entender el error de comprensión en determinadas situaciones como un error de tipo, ¿no? Y yo tiendo a pensar que no. Pero eso tiene que ver con la manera en que yo entiendo la distinción entre error de tipo y error de prohibición. Y sobre eso no quisiera entrar en detalle porque nos saca un poco de la cuestión más específica que nos interesa acá, ¿no? Pero a propósito, hay un artículo recientemente publicado en que me hago cargo de eso, si es que a alguien le interesa. Creo que alguien en el foro preguntaba, está publicado en la revista de Derecho de la Universidad Austral de Chile, ¿no? Pero simplemente quisiera no dar por eludida la cuestión. Ahora, para terminar en lo que a mí me respecta quizás, una cuestión interesante desde el punto de vista de las posibilidades de estrategia de defensa consiste en ver en que a veces puede ser que no logremos construir un eximente al modo de una causa de justificación por ejercicio legítimo de un derecho, pero que entonces podamos construir una forma de error de prohibición, que llamamos error de prohibición indirecto o error de permisión, por referencia a esa norma permisiva que sin embargo no logramos invocar, en el sentido de que el imputado creyó estar obrando, amparado por un derecho que podía legítimamente ejercer, a pesar de que el Estado de Chile en definitiva le dice no, ese derecho no existe como tal, ¿no? Y simplemente quisiera llamar la atención de los participantes en el foro de que de alguna manera uno puede entender de ese modo lo que termina resolviendo la Corte de Apelaciones de Antofagasta en ese caso en que se trata del reconocimiento de un error de provisión indirecto en un caso en que el hecho imputado consistía en un tráfico ilícito de estupefacientes, ¿no? O sea, digámoslo así, la estrategia más pretenciosa, más ambiciosa, es la de lograr construir un eximente, o sería la de lograr construir un eximente por ejercicio legítimo de un derecho, pero que eso no sea posible no quiere decir entonces que quedemos de brazos cruzados, porque de todas maneras, bajo ciertas condiciones podemos llegar a argumentar que el imputado creyó erróneamente estar ejerciendo legítimamente un derecho, y eso entonces puede servir para fundamentar un error de provisión indirecto, que es un error de provisión que en caso de ser invencible tiene que, de acuerdo con lo que hace suya la jurisprudencia chilena, desde el año a nivel de Corte Suprema 98, excluir plenamente la culpabilidad del imputado, o sea, dar lugar a
a la absolución o al sobreseimiento definitivo en su caso. Bueno, quedaba pendiente entonces el tercer eje relativo a la incidencia específica del convenio 169. Puesto que no me queda mucho tiempo, quisiera simplemente recapitular lo que ya dije respecto de las condiciones de reconocimiento de una causa de justificación por ejercicio legítimo de un derecho. Ahí las normas fundamentales son las del artículo 8º, en particular del convenio 169. Había una pregunta adicional que era de cierta frecuencia, así que era importante por lo menos mencionarla, que hizo relación con eventuales deberes de adecuación del derecho doméstico, de legislación del Estado de Chile, deberes de adecuación del derecho interno que pudiesen derivarse del convenio 169, ¿no? Ahí lo que uno tiene que ver es que las disposiciones del mismo convenio que se refieren a ello, básicamente artículo 33, artículo 34, reconocen que las medidas que el Estado que ratifica el convenio se obliga a implementar pueden perfectamente incluir, o en algunos casos deberían incluir reforma legislativa, pero al mismo tiempo los términos del convenio son bastante laxos en términos de cuál es el estándar de verificación de cumplimiento de esa eventual obligación de reforma legislativa, ¿no? Y entonces, para terminar, y dado que había una pregunta ahí a propósito de cómo se puede constituir ¿no? la invocación de un derecho sobre la base de estándares consuetudinarios que pueda dar lugar a una causa de justificación por ejercicio legítimo de un derecho, etcétera. Quizás sea interesante mirar con algún matiz el fallo que yo incluía en el material de jurisprudencia asignado del juzgado de garantía de Osorno, ¿no? En que se trataba de un supuesto hecho constitutivo de usurpación violenta a un inmueble, en que lo que hace el tribunal es básicamente exigir un elemento subjetivo especial del tipo delictivo de la usurpación, que consistiría en algo así como un ánimo de ocupación permanente del inmueble tomado, que el tribunal llega a equiparar a un ánimo de apropiación, lo cual es ciertamente impropio dogmáticamente, pero lo interesante es mirar qué puede estar detrás de la consideración del tribunal. Yo pensaría que si uno tuviese que dar una descripción quizás un poco más elaborada de lo que tenía a la vista el tribunal en términos de la justificación de su decisión, sería algo así como la idea de que aquí el problema es un problema de exclusión de la antijuridicidad al modo del ejercicio legítimo de un derecho eventualmente, pero presentado de un modo tal que el problema objetivo de si se da o no una causa de justificación aparece transformado en un problema relativo a un supuesto elemento subjetivo especial del tipo delictivo. Ahora, yo pienso que en términos estrictos ese elemento subjetivo especial que el tribunal pretende reconocer en la tipificación de la usurpación violenta no es tal, no es sostenible como cuestión interpretativa, ¿no? Pero para nuestros efectos quizás es más interesante mirar qué es lo que está detrás, ¿no?, de la consideración del tribunal, y ahí yo me atrevería a especular al menos que la consideración determinante en sentido material que tuvo a la vista el tribunal es la consideración de que uno estaría dispuesto a reconocer que por la vía de la ocupación del inmueble en pos de lograr que la CONADI tomase determinadas medidas, por ejemplo, para hacerse de la propiedad del inmueble y así poder asignarlo a las finalidades que la legislación respectiva prevé, habría algo así como un ejercicio legítimo de un derecho, pero claro, el tribunal no quiere de alguna manera quizás pagar el costo que supone afirmar eso expresamente y entonces recurre en términos algo dudosos, diría yo, a esta construcción interpretativa de la tipificación de la usurpación, según la cual entonces la realización del hecho exigiría este elemento subjetivo especial. Eso por mi parte, entonces quedan con el profesor Medina, que está aquí a mi lado. Hola, buenas tardes. Gracias a todos por su presencia en esta sesión de videoconferencia final del segundo módulo del curso de defensa penal indígena.
La primera consideración tiene que ver con el tema invocado, que tiene una relación directa con si bien la pregunta y lo discutido tuvo una relación directa con la calificación de ciertas conductas como terroristas y sobre el efecto que eventualmente uno puede reconocer a ciertas disposiciones al interior del artículo del convenio 169 de la OIT. La cuestión no solo se centra en la calificación en términos del tipo penal o de la calificación particular de ciertos tipos penales como terroristas, sino que dentro del más amplio contexto de lo que significa la invocación del estatuto de la ley 18.314, la de ley de delitos de los delitos que sanciona conducta terrorista, frente a un grupo particular, por así decirlo, de representados. Lo que hay ahí es un conflicto que uno podría entender entre un derecho penal especialmente intenso, no solo en el régimen de las sanciones, sino también en su utilización estratégica al interior del proceso penal, para garantizar una posibilidad de persecución más holgada que la que se tiene bajo la persecución de delitos comunes, frente al estatuto de un cierto grupo de imputados que, sea a través del convenio 169 o sea a través de otras normas complementarias que también rigen en materia indígena, como por ejemplo las reglas de Brasilia sobre grupos en condiciones de vulnerabilidad y su tratamiento al interior del proceso penal, se constituye este grupo como uno que tiene o que debe ser tratado de una forma distinta del resto de los imputados. En el conflicto entre, por así decirlo, en cierto modo, privilegiado estatuto del imputado indígena frente al más severo estatuto de la ley antiterrorista, es donde se produce el conflicto esencial, diría yo. Y ese conflicto tiene un claro punto de contacto con las normas del 169. Muchos de los temas que discutimos acá son temas similares a los que ha tocado el profesor Mañalich, pero vistos desde un, podríamos decirlo, fenómeno algo distinto. Si ustedes se dan cuenta, lo que intentamos discutir no se refería directamente a, por así decirlo, el fenómeno individual de la comisión del delito, sino a la calificación colectiva de un grupo de acciones, y en ese sentido la referencia al convenio 169 está directamente hecha al artículo 14.1 y el reconocimiento de derechos de reivindicación territorial. ¿Qué permite ejemplificar aquello? Convenios internacionales en esta materia o en otras materias similares enfrentan el desafío al minuto de ser aplicados como normas complementarias interpretativas de la ley penal, de, por así decirlo, dilucidar su carácter y efecto en esa sede, siendo habido concebido las normas en esa materia para finalidades distintas. Si uno se da cuenta, el 14.1, el reconocimiento de reivindicaciones territoriales o el derecho de reivindicaciones sobre tierras ancestrales o tradicionalmente ocupadas, es un derecho que no está concebido, a diferencia de otras normas del convenio 169, directamente para su aplicación en temas penales. Sin embargo, y eso era lo interesante, a efectos de poder o decidir una correcta aplicación del mismo, uno tiene que decidir cuestiones que son ajenas al derecho penal y que están dentro de la rama de comprensión directamente de la naturaleza de las normas de tratados internacionales. Tres diría yo que fueron esencialmente los puntos más discutidos respecto a los foros que se realizaron y las preguntas que se consultaron. Uno tuvo que ver esencialmente con la idea de la finalidad terrorista. El segundo tuvo que ver con la naturaleza de la norma el 14.1 del 169 y su relación con la causal de justificación del ejercicio legítimo de un derecho. Y el tercero tuvo que ver con el tratamiento del error. Si ustedes se dan cuenta, son esencialmente, o muchos de ellos rozan en algún aspecto,
los mismos temas o tópicos que tocó el profesor Mañalich antes que yo. Respecto al primer punto, y en sí, el sentido de la ley antiterrorista sigue siendo el de calificar ciertas normas por la finalidad, los efectos que puede producir, o por la idea también, y en sentido de finalidad, el de arrancar decisiones. Algunas discusiones o algunos planteamientos, inquietudes que surgieron en el foro tenían que ver con un punto que es nítido distinción entre el texto de Bascuñán y el texto de Mirna Villegas, que tiene que ver con la naturaleza directamente de lo protegido en la ley antiterrorista. Si ustedes se dan cuenta, el texto de Mirna Villegas opta por la idea del orden constitucional o algo así. Siempre con bien jurídico empieza con el orden de algo, yo me enredo en lo que sigue después porque nunca sirve. Para demasiado suele ser algo vago y confuso. La idea de Bascuñán se orienta esencialmente a una cualificación de intereses individuales que estarían amparados por bajo las mismas normas de las conductas penales susceptibles de ser calificadas como terroristas. Si uno lo entiende desde ese punto de vista o ve un primer problema ahí de interés, creo yo que el clave es entender, y eso es un punto que va más allá, la naturaleza de lo protegido, donde no hay un bien jurídico supraindividual, sino una mera calificación excepcional de los bienes jurídicos individuales protegidos en particular por los delitos que en esa ley se consagran. Si uno entiende que eso es así, lo único que hace especialmente cualificadas las conductas en esa materia es la especial finalidad. La finalidad uno tenía dos maneras de interpretarla, como una pura cuestión de subjetividad de la gente, esto es, desea infundir o no temor en la población o qué es lo que desea hacer a través de ello, o bien trabajarlo como un problema del sentido atribuible o el significado atribuible a las conductas desplegadas. El punto se resuelve, creo yo, de manera más o menos nítida con el reconocimiento que tiene el Convenio 169 respecto a la legitimidad de reivindicaciones territoriales por parte de los pueblos indígenas. Creo que es complejo, más allá del, insisto, del descarte del tema subjetivo, entender que uno puede afirmar una finalidad ilegítima o reconocer que hay un intento de arrancar ilegítimamente decisiones del Estado, cuando lo que se intenta hacer es precisamente realizar un derecho que de alguna forma está reconocido por el mismo convenio internacional. De ahí, sin embargo, el salto que se da es radical respecto a los delitos base, y eso creo yo fue la postura donde uno encontró mayor divergencia en los debates del foro, y lo que me parece más interesante. En ese punto el tema estaba esencialmente vinculado a si es que existe o no la posibilidad de deducir directamente una causal de justificación desde el artículo 14 número 1 y desde el 10 número 10 del Código Penal. Para decidir eso, y hay quienes tuvieron esa aproximación en las discusiones en la materia, hay que determinar primero que nada la naturaleza, si ustedes se fijan, de la norma aplicable, de la norma contenida en el convenio 169. Cuando uno revisa la norma y la divide entre normas autoejecutables y normas programáticas, una clasificación del derecho internacional, la verdad es que uno podría tratar de entender que el 14.1 reconoce automáticamente un derecho de reivindicación para los pueblos indígenas, y dos, que establece algo similar a lo que tenemos, que es ciertos procedimientos, claramente no muy exitosos, de regulación de las reivindicaciones como se han dado en Chile durante el último tiempo. Visto desde ese punto, desde esa versión, uno podría afirmar, en cierto sentido, que es deducible directamente un derecho en los términos de la justificante del ejercicio legítimo de uno de aquellos, o uno podría entender la segunda variante, que simplemente es una norma programática que no tiene un valor distinto. ¿Cuál es el punto ahí? La primera intuición pareciera ser entender que los delitos base se encuentran justificados desde ese punto de vista. Tengo yo la sensación, y lo discutí, por lo menos así traté de plantearlo, que hay un problema cuando uno interpreta ahí directamente una causal de justificación, y si ustedes se fijan, la argumentación es desde las consecuencias inductivas respecto a cuáles son las dificultades de afirmar la justificación de las conductas amparadas
por esa disposición del convenio en relación con las normas del Código Penal, y tienen que ver con el desconocimiento de mecanismos institucionales de regulación de los conflictos de reivindicación territorial. El ejemplo que les propuse era el de la usurpación. Cámbienlo ustedes por el ejemplo que quieran de delito. Pueden tomar un delito de incendio, pueden tomar alguno de esos otros delitos que afectan, en cierto sentido, la propiedad inmueble, el desplazamiento de límites, cualquiera de aquello. Y lo que tienen es que ante todos esos actos, si uno afirma una causal de justificación para los actos de reivindicación territorial, no queda sino de parte de los actuales titulares de las tierras el sometimiento a aquello. Pues cualquier acto de intento de resistir alguna de esas reivindicaciones ejercidas de esa manera sería automáticamente una agresión ilegítima contra el ejercicio legítimo de un derecho. Tengo la sensación que esa no es el espíritu que tiene el convenio 169. En cierto sentido, por eso es inductiva, desde las consecuencias, el razonamiento, uno no podría entender que lo que pretende el 169 es simplemente justificar cualquier forma y a cualquier costo de recuperación de tierra. Hay un punto adicional ahí que tiene que ver con la ponderación de intereses y que lo intenté vincular de alguna forma con la idea de bienes jurídicos sobreindividuales, en los cuales todavía cabría, creo yo, un ejercicio de ponderación si es que uno afirma una causal de justificación en el caso de el 14 número 1 con el ejercicio legítimo de un derecho. Uno podría intentar hacer ahí a lo menos un ejercicio de ponderación, pero en ningún caso una afirmación absoluta de un derecho de justificación que, por así decirlo, es capaz de derrotar a cualquier otro interés por parte de los sujetos involucrados eventualmente en el conflicto concreto reivindicatorio. El último punto es el punto que tiene que ver sobre el error de prohibición y en particular, como lo señalaba Juan Pablo, el error de permisión, la creencia de actuar, de creer estar amparado el acto del sujeto por una causal de justificación. El punto tiene varias consideraciones particulares. La primera tiene que ver con que en este caso sí es más, insisto, cayéndose la idea de la justificación, y como también Juan Pablo señalaba, sí queda de todas maneras abierta la posibilidad de invocar el error de prohibición, a lo menos a nivel teórico. Y el punto que sea a nivel teórico, voy a volver inmediatamente sobre eso, es complejo afirmar la plausibilidad de la invocación del error de prohibición, a lo menos invencible en ese caso, en un ordenamiento jurídico como el nuestro, con una larga data, varios años ya, yo creo una década, llevamos por lo menos o más, de una aplicación de un régimen represivo a los intentos de reivindicación territorial de pueblos indígenas. La verdad es que pretender plausiblemente esgrimir como defensa un error de prohibición invencible me parece a mí a lo menos complejo. Problemas se dan ahí sobre el tratamiento del error de prohibición en términos del error de prohibición vencible y cuáles son las consecuencias que éste debiese tener. A falta de una regulación específica como la que existe en otros países sobre las consecuencias de un error de prohibición vencible en términos de rebajas facultativas de pena, tengo la sensación que lo único que podríamos tener ahí es una invocación en materia de determinación de la pena y en particular respecto al artículo 69. Aun cuando el texto del 69 no es un texto que calce directamente con el criterio del error de prohibición vencible, sino más bien, y los únicos criterios que expresa son la extensión del mal causado y el número de atenuantes de circunstancias atenuantes o agravantes que ocurren en el caso, tengo yo la sensación que es la sede final de individualización judicial, donde podría tener alguna forma de recogida, por lo menos una cierto nivel de excusabilidad, cierto nivel de inimputabilidad respecto a la creencia de la existencia de la reivindicación. Sin perjuicio de eso, de nuevo, creo que es erróneo un tratamiento genérico, aún del error de prohibición derivado del 14 número 1, como si uno no tuviera en consideración cuál es el acto concreto sobre el cual se invoca el error. No es lo mismo, tengo yo, la sensación invocarlo respecto a
un delito de incendio o un delito, por ejemplo, de, qué sé yo, homicidio o lesiones graves respecto a una persona, donde es mucho más complejo entender que los derechos reconocidos por el 14.1 y en general por el 169 se entienden a todas luces justificados, que ciertos actos, como por ejemplo una usurpación no violenta u otra conducta de esa naturaleza, en la cual es mucho más plausible invocar eventualmente la existencia de el error de permisión. Esto es entender que la conducta sí se encuentra justificada en esos casos. Todas estas argumentaciones, y en particular quisiera volver y retomarla únicamente, la argumentación de la legitimidad de la aplicación de la finalidad terrorista en el caso del 14 o del reconocimiento del 14 número 1, vuelven a extender un manto de mucha mayor relevancia, quizás práctica, a nivel de las instituciones procesal penales. No es raro, y ustedes lo saben mejor que nadie, que los fiscales suelan usar la calificación de delitos como terroristas simplemente como forma de presión para obtener ciertas medidas intrusivas, ciertas formas de medidas cautelares particulares, y por lo tanto lo relevante es tener la argumentación desde ya en esa sede para tratar de hacer caer desde un principio la argumentación de la invocación de la ley antiterrorista. Creo yo que no va a ser en la sede de fondo, sentencias o juicios orales, donde la argumentación debería empezar a ser, por así decirlo, más usada habitualmente en la invocación de un estatuto cualificado de persecución penal, sino esencialmente en los primeros actos del procedimiento, en los cuales el estatuto, la invocación, aun cuando no se confirme a posteriori, tiene una fuerza argumentativa frente a los jueces que les permite dictar resoluciones mucho más gravosas respecto a los imputados. De ahí que insisto que aun cuando el punto pueda ser relevante a nivel de el establecimiento de la calificación jurídica final de los hechos, creo que en términos de la actividad más habitual de la defensa es clave su utilización temprana en esa materia. Con eso espero haber contribuido en algo a el fascinante mundo de la defensa penal indígena que se abre ante ustedes, y espero ansioso ver la evolución del trabajo en esa materia. Y muchas gracias por el tiempo y la paciencia. Muchas gracias. Bueno, con esto damos por concluida la segunda sesión de videoconferencias del curso. Le agradecemos la presencia del profesor Medina y al profesor Mañalich por haber estado presentes con nosotros, y espero que hayan respondido a todas sus preguntas. Recuerden que esta videoconferencia se va a subir en el curso la próxima semana, así también una síntesis de los puntos más importantes de las presentaciones de los dos profesores. Les deseo muy buen fin de semana y nos veremos en el curso a partir del próximo martes. Hasta luego. Está en la página, sí, de la vajilla. Gracias.